Un saludo a todos y bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursando actualmente el sexto trimestre. El día de hoy, a propósito de la asignatura Criminología, analizaremos y debatiremos el dilema o la diatriba con respecto a la criminología sobre si un delincuente nace o se hace. ¿Qué creen ustedes? A partir de esta pregunta realizaremos análisis, debatiremos, presentaremos los fundamentos científicos necesarios para dar respuesta el día de hoy a esa pregunta. Al final del video pues daremos esa conclusión. También tomaremos en cuenta la consigna que prepara uno de los precursores de la criminología a nivel mundial como materia de estudio dentro del derecho, como lo es el doctor Cesare Lombroso. ¿Ok? ¿Qué idea dio en ese momento en el que él ejercía sus investigaciones? ¿Qué decía él con respecto a la criminología? Él llegó a sostener la idea de que todos los seres humanos somos potencialmente delincuentes. Se necesita la circunstancia y la situación para que ocurra el paso al acto y cometamos el delito. Vamos a girar también en torno a esta frase, a esa investigación realizada, presentando puntos a favor, puntos en desacuerdo o puntos en acuerdo bajo nuestra propia opinión, y luego pues seguiremos desarrollando el tema para dar finalmente cabida y respuesta a la pregunta principal de esta discusión. Antes de iniciar, quisiera dar una pequeña introducción sobre este personaje, esta persona o este sujeto muy importante dentro de la criminología como materia del derecho moderno. ¿Ok? Podemos decir lo siguiente, tal como lo mencionamos: Cesare Lombroso es considerado como el padre de la criminología moderna. ¿Ok? Aportó muchas teorías y conclusiones gracias a sus arduas investigaciones. Dentro de sus ideas conceptuales se reconoce el hecho de poder identificar a delincuentes potenciales por su fisionomía. ¿Ok? Orejas grandes, brazos largos, cara simiesa, frente hundida, nariz o nariz achatada. Son un conjunto de preceptos que él, a través de investigaciones, pudo determinar que esas características específicas se repetían casualmente en diferentes sujetos que para su época eran delincuentes. También determinar o incluir el factor del clima como parte influyente para el acto delictivo, el grado de civilización de las personas, la densidad de la población o también su posición económica. A esta hipótesis, a esta teoría, él mismo lo llamó como el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Ahora bien, ¿será cierto entonces de que todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros mismos, somos delincuentes? ¿Qué creen ustedes? Yo principalmente rechazo pues esta concepción de pues obviamente todos los seres humanos. Pienso primordialmente que se trata ya de una consigna un poco histórica, un poco antigua. ¿Ok? Me siento también en desacuerdo al observar esto. También hay que, digamos, ver una parte útil de la frase y alguna parte que sea, digamos, incoherente, pero en mi punto de vista personal estoy totalmente en desacuerdo con esto. ¿Por qué las razones? Vamos a ver. Actualmente esta hipótesis, teoría, es criticada por no ser aplicable a los tiempos modernos. Ya vamos a ver también un sentido más concreto a esto que se acaba de decir. Veamos qué dice por aquí. No comparto, ¿okay? Yo personalmente no comparto el hecho de que todos seamos delincuentes o potencialmente delincuentes, ya que actualmente es difícil precisar, corroborar, comprobar estadísticamente de que por lo menos en nuestro caso en el planeta, de que todas las 8.000 millones de personas en el mundo seamos todos delincuentes. ¿Ok? Es muy difícil de comprobar, es una estadística demasiado importante y por tanto se hace un poco absurda
esa generalidad, principalmente no apoyo a esa generalidad, porque siempre que generalizamos estadísticamente hay casos que son contrarios o contradictorios a lo que decimos. ¿Ok? Entonces, por allí no hay un total desacuerdo en esa parte. Por muy pesimistas que podamos ser, podemos decir que al menos el 0,001% de esa población total, que actualmente son más de 8.000 millones de personas en un promedio, por muy pesimistas que podamos ser, el 0,001%, supongamos que esa persona no sea delincuente. Si llevamos eso, sacamos un poco el cálculo, pues sí serían bastantes personas, de todas maneras. Entonces, al menos al menos haber una sola persona que no sea delincuente dentro de los 8.000 millones de personas que existen actualmente, pues ya esta normativa no tendría esta concepción no tendría ningún sentido. Por tanto, me parece un poco muy generalizada y muy subjetiva a la vez. ¿Ok? Quizás, pienso yo, quizás en 1870, cuando estas concepciones o estas ideas del doctor Cesare Lombroso salieron a la luz, eran totalmente aplicables para la época, eran aplicables para su ciudad natal o la ciudad donde desarrolló su investigación toda su vida, como fue en Turín, en Italia, y puedo llegar a pensar que en ese momento era aplicable debido al uso de un muestreo proporcional y poblacional pues muy bajo en esa región o en ese pueblo. ¿Okay? En ese momento supongamos que estadísticamente esta regla pues sí podía ser cumplida. ¿Okay? Entonces, primeramente esos son los puntos que estoy en desacuerdo ante esta frase. Sigamos por aquí. Dice luego, se necesita la circunstancia, la situación para que ocurra el paso al acto y luego pues cometer el delito. Principalmente, personalmente, opino que aún así sea la circunstancia o la situación presta para realizar un acto delictivo, factores como la moralidad, la crianza, la religión, el apego a la norma, protegen al hecho, ¿ok? No podemos realmente generalizar de que todo está hecho, pues lo voy a hacer. Realmente no, son casos pues muy fortuitos y son, digamos, muy diferentes a la generalidad, ¿ok? Realmente se trata de una decisión voluntaria de acción u omisión. La persona que va a realizar un acto delictivo realmente tiene toda la decisión voluntaria de hacerlo. No cumple ninguna obligación y por más, digamos, fuerza, violencia que se le aplique, es tomar la decisión de realizarlo o no realizarlo. Cumpliendo con los requisitos de la discusión del día de hoy sobre el tema de criminología, vamos a dar respuesta a esta pregunta que tenemos por aquí. Dice lo siguiente: es probable que los factores sociales, económicos, culturales, biológicos y o familiares eviten o conlleven al acto delictivo. Vamos a ver la respuesta que tenemos para esa pregunta y decimos que sí, por supuesto. Sin embargo, dependerá de la voluntariedad del individuo, ¿ok? Es una cuestión netamente de elección o decisión. No se asesina, oigan bien, normalmente sucede, no se asesina a alguien por obligación. Normalmente se cuenta con la decisión previa de hacerlo o no hacerlo. Normalmente eso es así, ¿ok? Entonces, supongamos que se puede vivir, de acuerdo a la pregunta que se realiza, podemos decir que se puede vivir o tener cualquier cosa, se puede vivir en cualquier entorno, más sin embargo es cuestión de decisión personal de cada individuo lo que decida hacer con su vida, si desea convertirse en un criminal o no, ¿ok? Para ello, mejor ejemplificado, vamos a ver los siguientes casos que tenemos aquí. Tenemos el caso 1, caso 2, caso 3 y 4, en el que presentamos diversas situaciones y veremos también el comportamiento que adapta en este ejemplo supuesto cada individuo, ¿ok? Veamos entonces, pasemos a hablar del caso 1. Supongamos que un individuo pudiese no tener vivienda, no tener dinero, rodearse de criminales, no tener familia, y aún así, por deseo de superación, se aleja de ese mundo y termina siendo un ejemplar ciudadano. Pasa, es totalmente válido y muy bien ejemplificado. Para el caso 2, supongamos las mismas condiciones,
más sin embargo otro individuo sí desea vivir en ese ambiente convirtiéndose en criminal. Es una cuestión netamente de elección. Caso número 3, un joven, supongamos, un joven que vive cómodo en su casa junto a sus padres, tienen buena posición económica, toda su familia es respetable, pero sus amigos lideran una banda criminal en la cual él es el miembro, ¿ok? A pesar de tener una situación de vida, digamos, aparentemente sencilla, cómoda, que otras personas no pudiesen tener, el individuo aún así recae ante actos delictivos, en el cual no va a importar pues todos los factores sociales, económicos, culturales, etc. Son cosas que pasan, es un ejemplo muy real. Para el caso 4 vamos a suponer las mismas condiciones, pero sin embargo hablaremos del caso de un joven que trabaja honestamente y se muestra como un ejemplo de civismo ciudadano. Cualquiera de esos 4 casos es totalmente valedero, muy cierto también, y remarcable y calcable a la vida real. Entonces, en conclusión sobre esta pregunta, ¿puede afectar? Sí puede afectar, puede llevar o puede influir para bien, puede influir para realizar actos delictivos, más sin embargo es una decisión propia y voluntaria de cada individuo si decide transformarse en un criminal o no.